Seguimos aquí en Granada TV y después de ver cómo Hugo conoce a distintos artistas que te encuentras en un parque haciendo ahí sus dibujos y dándole un poquito de encanto a este inicio del verano, pues vamos a hablar de arte, vamos a hablar de música, vamos a hablar de espectáculo, vamos a hablar de lo que va a pasar el próximo 14 de julio en la localidad de Almuñécar, concretamente en esa plazuela del Majuelo, donde, oye, pues durante todo el verano se suelen hacer muchas actividades. Es la verdad que una de las localidades de la costa tropical que más actividad realiza con respecto a la música. Por ejemplo, en Almuñécar bien conocido es el jazz. Pero hoy tenemos también la oportunidad de alguien que también le toca ese palo aparte de a otros muchos, que es Clara Montes, que tenemos la oportunidad de hablar con ella porque va a ser la protagonista de ese día 14 de julio en Almuñécar. Y desde Cádiz, desde la provincia de Cádiz, nuestra querida Cádiz nos recibe a través de videollamada. Clara, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien, aquí pasando la calor, como se dice. Oye, es que quiero que me Muy lo bien. cuentes porque yo te he preguntado que dónde hablábamos contigo y claro, no conocía yo que tú resides en la provincia de Cádiz, Sí, cerquita de la sí, playa, pero sí. claro, eres madrileña y la gente, ¿cómo ha llegado Clara a vivir Bueno, en nuestra comunidad autónoma? yo siempre que digo que yo soy madrileña por accidente, mis padres eran de Sevilla de Huelva, yo estaba destinado mi padre allí en el trabajo y al final acabé naciendo en Madrid, pero para mí Andalucía era la familia, las costumbres, los momentos de libertad, porque en Madrid era como el colegio, el orden, la disciplina. Llegábamos a Huelva, que teníamos una casa ahí al lado de la playa, en principio de junio, cuando habíamos terminado los exámenes, antes de terminar el colegio, ya nos íbamos para Huelva y volvíamos en octubre. Y aquello era estar descalza, vivir la vida, el sol, la fiesta, la alegría. Entonces, para mí Andalucía siempre ha sido como mi pequeño hogar en el corazón. Cuando tuve la oportunidad de elegir dónde poner una pequeña semilla, pues lo hice aquí en Cádiz porque encontré un lugar que se parecía mucho a aquella Huelva de cuando yo era niña salvaje y bueno, poco a poco, al principio tenía un pie en Madrid por las discográficas, los músicos, porque mi carrera la había forjado ahí y tenía Ajá. un pie en Madrid y otro aquí, pero poco a poco pues yo digo que vivo en el AVE. Has conseguido entonces que Cádiz sea ese centro neurálgico donde trabajar, ¿no? Después de mucho tiempo de estar viajando, has decidido, ¿no? Porque como dicen, ¿no? Uno no elige dónde nace, sino dónde pase, ¿no? Pues Y estar sí, allí, la verdad. conseguir que todo esté en el sitio donde tú quieres. Sí, porque aquí nació mi hijo, además, lo he criado aquí en Cádiz. Para mí es el lugar de recogimiento, el lugar de familia. Al final, toda mi familia y la de mi pareja se han venido a vivir aquí alrededor nuestra. Y no sé, es donde me siento cobijada, por decirlo de alguna manera. Vamos a empezar un poquito a hablar de lo que va a suceder ese día 14 de julio en ese paseo del Majuelo, esa localidad de Almuñécar, que va a tener la oportunidad de escuchar tu voz, bien acompañada por grandes músicos también. Pero bueno, ¿cómo nace un poquito toda esta idea alrededor de la figura de Antonio Gala, del que ahora te quiero hacer bastantes preguntas, porque meterse Todo. en un proyecto con una figura tan grande al lado como la del uno de los grandes de las letras de nuestra historia, pero ¿qué es lo que va a escuchar? ¿Qué es lo que se va a encontrar la gente que vaya el próximo día 14 de julio al Muñécar? Bueno, como tú ya sabes, en 1998 yo hago un disco, mi primer disco, con poemas de Antonio Gala y aquello pues explosiona. Yo llevaba 10 años cantando, pero en bares, de telonera, haciéndole coros y dúos a otros artistas. Y de pronto me encuentro con un proyecto maravilloso que empieza a abrirme un montón de puertas y a crecer y a crecer y a crecer exponencialmente. Gano premios, o sea, es un disco que me hace subir mucho en muy poco tiempo, ¿no? Pasan 25 años y yo quiero hacer un homenaje, un recordatorio, un aniversario de aquel primer disco,
Luego hice un segundo porque Antonio Gala me lo pidió en 2013. Y bueno, decido hacer una gira en donde mezclar los dos discos, las dos puestas en escena que en aquel momento, porque la Fundación Antonio Gala, para el que fue su último cumpleaños, en el que cumplía 92 años, me pide que quieren que vaya a Córdoba, a la Madalena, a la iglesia de la Madalena, a hacer allí un cumpleaños para Antonio y poner en pie otra vez todos los poemas. Y por hacer algo diferente, acababa de conocer a estos compañeros maravillosos, andaluces los dos, de Málaga y de Cádiz, Quirico y Chamo, con trabajo y piano, respectivamente. Y digo, mira, voy a hacer algo diferente. En vez de hacer lo que había hecho, que era muy de guitarra, mucha guitarra flamenca y también apuestas diferentes, pero la guitarra era la base, digo, vamos a hacerlo con piano y vamos a hacerlo en un tono jazz, vamos a darle una vuelta. Después de 25 años, pues vamos a darle una vuelta y a presentarlo. Y en el momento en el que hacemos aquel concierto, que estuvo maravilloso, empiezan a llamarme de un montón de sitios y digo, bueno, pues este es el aniversario que yo quiero hacer para Antonio. Cuando empiezo a ponerlo en pie, Antonio fallece, pocos meses después. Entonces, hablando con los chicos, decidimos que no solo era una gira, que íbamos a grabarlo, a hacer un disco para que quedara el recuerdo. Y además, el día del funeral, hablando con la fundación, me cuentan que van a sacar un poemario inédito y hablando con ellos, pues me ceden algunos poemas y decido meterlos también, un par de poemas nuevos, hacer un recordatorio, pero un par de poemas nuevos también de ese Poemas de lo Irremediable, que es el nuevo libro que acaba de salir póstumo, ¿no? Y entonces, pues la verdad es que estamos emocionados porque no paramos de sorprendernos, de llegar a los sitios que no te lo puedes imaginar y gente en la calle. Me gusta porque creo que Antonio Gala se merece posicionarlo como uno de los más grandes y todo lo que yo pueda hacer, esa pequeña granito de arena, es importantísimo. Para mí es un deber porque a mí él me ayudó muchísimo cediéndome sus poemas en un momento en el que él era alguien importantísimo, que tenía cola de gente que quería hacer obras de teatro y cosas con él. Y bueno, yo le caí en gracia al proyecto, le gustó mi voz y entramos ahí. Y a partir de ahí también nació una amistad maravillosa. Para mí era como el Tito Antonio, que no paraba de regañarme, pero si no te decía esas cosas es que no te quería, ¿no? Él era así, él entrabas y lo primero que decía era, te ponía verde, lo primero, nada más verte, porque no le gustaba cómo ibas vestida, o porque habías llegado 5 minutos tarde, o porque algo, y luego ya empezaba la conversación. Además, con esa facilidad que tiene para utilizar las palabras, que con esa calma, con esa tranquilidad para decir algo y con ese don. Tú piensas que Antonio Gala tiene 4 carreras terminadas y empieza la primera con 15 años, porque era una persona de estas superdotada, como se decía en aquella época. Los padres lo mandan a un colegio de Sevilla con 11 años, porque ya no saben qué hacer con él, y con 15 años empieza su primera carrera. Estudió Derecho, abogacía de aquella época, económicas, filosofía y letras y filología. 4 carreras. Con 21 años tenía 4 carreras terminadas. Si es que lo hemos dicho, lo estábamos diciendo un poco antes de empezar la cámara, que el año pasado nos dejó, pues seguramente, Antonio Gala, uno de los grandes pensadores de este siglo XXI y del XX, absolutamente, vamos. Absolutamente. Yo creo que es uno de los más grandes que hubo y que está, porque su literatura, su teatro, su ensayo, su novela, todo fue exitosísimo. Y es lo que él decía, dice, yo no vivo de las opiniones de los críticos, yo no vivo de lo que me diga un editor, yo vivo del público. Y el público llenaba sus obras de teatro durante meses,
hacía bestsellers de todas las obras de todas las novelas que escribía. El poemario, donde yo saqué los poemas, fue el poemario más vendido en un corto trozo de tiempo, muy, muy poquito tiempo, menos de un año. Vendió 1 millón de ejemplares de un poemario. O sea, algo inédito en la literatura española. Yo te quiero preguntar, ¿cómo es sentarte con Antonio Gala después de presentar una canción o que sepa que la acaba de escuchar por primera vez? Ese feedback, como dices, ese contacto, ¿cómo podía ser esa conversación? Yo me quería morir. Yo me quería morir. Mira, cuando hicimos aquella primera maqueta, porque él dijo, qué bueno, qué bueno. Él había conocido a mi padre. Mi padre murió cuando yo era un adolescente, murió muy joven, y ellos habían sido en la época del andalucismo y tal, se habían conocido y habían sido amigos. Entonces, gracias a eso pude acceder a que dijera, bueno, por ser la hija de quien es, voy a escuchar una maqueta, que grabe una maqueta y tal. Estuvimos una semana dándole vueltas, qué hacemos, qué no hacemos, con Rosa León, que fue la productora de aquel disco primero maravilloso, y qué hacemos, qué no hacemos, tal. Y ya al final grabamos 2 cosas, una de Carlos Cano, para que él viera cómo yo versionaba cosas, y luego también un poema, ¿no? Y se lo enviamos una mañana y yo es que me comía las uñas, yo ya no sabía qué hacer. Y por la tarde me llamó por teléfono a mi casa. Él, que jamás, siempre tenía un secretario que era el muro de Berlín para poder acceder a él. Me llamó él y dijo, Clarita, vente a tomar un té. Y ahí cambió todo. Siempre te daba un poquito de cosa cuando ibas a verle, porque sabías que primero se iba a meter contigo por algo que habías dicho en una entrevista o que te había visto en la tele. Un día entro y me dice, eres una ordinaria. Digo, ¿por qué? Dice, ¿cómo se te ocurre decirle a Luis del Olmo? Dice, es que esto es el colmo, es que no me he olvidado de la vida. Dice, ¿le has dicho tu edad? ¿Pero cómo le dices tu edad? Eso no se dice nunca, nunca, hay que mentir siempre. Digo, vale, Antonio, perdón. Era la bomba. Qué maravilla. Oye, antes de terminar, cuéntanos un poco qué es lo que esperas, del viaje que quieres hacer con la gente por el trabajo de Antonio Gala. Lo que quiero es que la gente lo escuche, lo recuerde, que a lo mejor gracias a eso vayan y compren un libro de poemas, el nuevo, el antiguo, que no se olviden y que por supuesto vengan a verme. O sea, el concierto del día 14 para mí es muy importante porque es en un lugar, es Granada, el Parque del Majuelo se llama, ¿verdad? Sí. Es un sitio increíble donde se hace un festival de jazz brutal y nosotros estamos llevando los poemas por jazz, o sea que es un honor. Y nuestra intención es eso, que la gente vaya, que se emocione, porque son poemas muy bonitos y muy emocionantes, y disfruten de la musicalidad maravillosa de mis compañeros, y gracias a eso, a ese camino, conozcan la obra de Antonio Gala, los que todavía no la conozcan. Sí, pues lo que estábamos también hablando, ¿no? Que ahora se ha hecho más que viral por esas profecías que hizo en los 80 de cómo iba a ser este mundo, cómo lo ha clavado. Por eso hablábamos de la inteligencia, del conocimiento, de saber dónde era el mundo en el que vivía y en el mundo que estaba por venir. Y luego también pues por esas letras, esa capacidad para expresar cosas que no todo el mundo tiene, para expresar el amor, la vida, la familia, la tristeza. Es que los poemas de Antonio son... yo lo comparo con Lorca, ¿no? ¿Por qué Lorca tenía tanto éxito? Porque era tan popular. Pues Antonio es igual, es tan popular y a la vez tan exquisito que tú escuchas lo que dice, ¿no? Y dices, eso es lo que diría, eso es lo que yo quería decir, pero jamás se me hubiese salido de esa manera tan bella, ¿no? Son palabras preciosas. Pues Clara, lo primero de todo, darte las gracias por decirnos que sí, estar aquí con nosotros. Segundo,
que disfrutes de lo que vas a vivir el día 14 en una de las grandes localidades del jazz de nuestro país como es Almuñécar. Y tercero, que si vienes a Granada capital, yo espero verte por aquí, que estaría muy bien verte un día y estar aquí sentado, porque creo que podemos hablar de Antonio Gala, de muchas más cosas, porque de muchas sería cosas, más que interesante. De muchas cosas. Claro que sí, de muchas cosas. Pues prometido, cuando vaya te llamo. Clara Monte, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Y no me faltéis el día 14. Eso es, ya lo saben, tienen que hacerse con las entradas para el concierto de Clara Montes en la localidad de Almuñécar. 14 de julio, ya se los estamos diciendo, Antonio Gala con el jazz de la mano, qué combinación tan preciosa y con la voz maravillosa de Clara Montes que han estado escuchando durante la entrevista. Así que bueno, si tienen la oportunidad de estar el día 14 de julio por las playas granadinas y la costa, pues mira, es que Almuñécar estará aquí al lado y va a ser una maravilla de concierto.